En efecto, profesor. A ver, tiene que haber respuestas a las preguntas que voy formulando. Porque cuando no responden, me da la sensación de que nadie me está escuchando y por ahí me puedo pasar de frente y de repente no estoy dejando en claro algunas cosas que son importantes. Entonces aquí tiene que haber comunicación mutua. Pregunto, me responden y van ustedes también de repente formulando algunas preguntas. Porque yo no puedo observar toda la pantalla, estoy yo viendo solamente mi pantalla del SPSS. Cuando se presenta pantalla completa, o rellenar las variables con las que nosotros vamos a trabajar. Cuando vayamos a escribir, en este caso, las variables o las dimensiones, tiene que ser en función de la base de datos. Fíjense, yo tengo aquí una base de datos. Estoy cogiendo una base de datos que tengo y una buena cantidad de bases de datos. Observan, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, miren. Sí, profesor. Esta base de datos está con las dimensiones en función de sus hipótesis específicas. Este trabajo trata sobre compromiso y liderazgo pedagógico, el título general. Entonces, su hipótesis general es: existe relación entre compromiso y liderazgo pedagógico en las instituciones educativas del Distrito de San Juan. Esto es la hipótesis general. Entonces, para probar la hipótesis general están estas dos variables: variable de compromiso y el liderazgo pedagógico. Ahora, sus hipótesis específicas son retención, cumplimiento, acompañamiento, gestión, que son disgregadas de la variable compromiso. Entonces están en este orden. De tal manera que aquí su primera hipótesis específica será, pues, ¿no? ¿Existe relación entre la retención y el liderazgo pedagógico en docentes? Su segunda hipótesis, disculpen, la primera es progreso, ¿no? Entonces, acá entiendan, yo solamente estoy tomando un ejemplo de base de datos. No me recuerdo exactamente la dimensión completa, pero me parece que es progreso anual, retención de estudiantes, cumplimiento de metas, acompañamiento pedagógico, gestión, etc. Lo que se hace es, cuando se va a registrar las dimensiones en el SPSS, solo hay que, de preferencia, trabajar con una sola palabra. No es bueno que ahí ustedes escriban, por ejemplo, progreso anual. Simplemente progreso. Cuando ya ustedes van a hacer la interpretación en la tabla que le corresponde, ahí sí seguramente está completo pues esa dimensión. Quiero que entiendan eso. Entonces, teniendo en cuenta, repito, las hipótesis generales, existe relación entre compromiso y liderazgo pedagógico, han realizado o han formulado sus hipótesis específicas entre existe relación significativa entre progreso anual y el liderazgo pedagógico. 1. 2. Existe relación significativa entre retención de estudiantes y el liderazgo pedagógico. 3. Tercera hipótesis específica. Existe relación entre el cumplimiento de metas o tareas y el liderazgo pedagógico. Hipótesis específica 4. Existe relación entre el acompañamiento y el liderazgo pedagógico, ¿no? Hipótesis 5. Existe relación entre la gestión y el liderazgo pedagógico. Ese es el orden. En consecuencia, en ese mismo orden de las hipótesis específicas están formuladas la base de datos, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo voy a cargar también al SPS, tengo que registrar la misma información. Entonces, en el primer casillero voy a poner progreso aquí.
La segunda será retención. La tercera, cumplimiento. La cuarta, Acompañamiento. acompañamiento. Me dictan. ¿Qué sigue? Gestión. Gestión, ¿qué más? De ahí no le he logrado observar, profesor. Ya. Gestión, compromiso y liderazgo. Compromiso y liderazgo. Muy bien. Entonces, si yo ya registré aquí las dimensiones, entonces lo que yo voy a hacer es copiar todos estos datos y llevo a lo que corresponde en la columna de nombre. Copio y pego. Y enseguida lo que voy a hacer es los decimales que están aquí, perdón, los números enteros que son 2 voy a convertir en 0. Los decimales convertir en 0. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Me están siguiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, voy a la columna de valores. ¿Ya? Y aquí voy a cargar prácticamente los valores que le han dado a cada dimensión. La verdad es que no recuerdo. A ver, vamos a ver con qué valor están trabajando aquí. 1, 2, 3. Ajá. Todos están con 1, 2, 3. Entonces, 1 es nunca, 2 es a veces, 3 es siempre. Entonces, vamos a cargar aquí en valores, valores 1, etiqueta es nunca. Añadir. 2 es a veces y 3 es siempre. Añadir. Y una vez que haya registrado los valores, aplico a aceptar. Como quiera que ambas variables, tanto de compromiso y el liderazgo pedagógico, están siendo valorados con los mismos valores, entonces aquí no me hago ningún problema. Simplemente copio y pego a todos. Pero si de repente mi otra variable, liderazgo, tuviera otros valores, tendría que cargar los valores que le corresponden. Entonces aquí sí ya tengo prácticamente cargado todos los valores. ¿Cómo van? ¿Me siguen? Un momento, profesor. Un momento, profesor, por favor. Ya, jóvenes. Falta, profesor. Apúrense, por favor. Vamos a demorar demasiado así. Estoy en clases, por favor, me llamas a las 4 de la tarde. ¿Eh?
Señoritas, apúrense. Jóvenes. Jóvenes, señoritas, ¿ya está? Por mi lado ya está, profesor. ¿Cómo? Por mi lado ya está, profesor. El resto, señoritas jóvenes. Ya está, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Bien, vamos entonces. Ya tienen ya prácticamente culminada esta primera parte. Ahora vamos a ir a vista de datos. Aquí, fíjense ustedes, ya aparecen las columnas con los títulos correspondientes. Entonces, yo voy a ir aquí a mi base de datos. Voy a tomar toda mi base de datos. Acá tenía sus valores, ¿no? 1 deficiente, regular, buena. Liderazgo nunca, a veces siempre. Voy a corregir, ¿ya? Eso es en mi caso, ustedes nada tienen que ver. Y ahora sí ya tengo los datos con las bases, o perdón, con los valores correctamente establecidos. Entonces les decía, voy a mi base de datos y voy a copiar toda mi base de datos. Y esto lo llevo aquí en la primera columna, activo, y simplemente pongo control V, copiar y pegar. Ahí está mi base de datos. ¿Ya? Entonces, aquí ha trabajado con una base de datos de 59 profesores. Muy bien. ¿Ya todos cargaron su base de datos? Profesor, una consulta. Dígame. Los datos pueden ser en decimales. No pueden ser decimales, pues tienen que ser números enteros.
tiene que convertir a números enteros. Es que en la matemática si es 1.5 ya equivale a 2, ¿no? Pero si está por debajo de 1.5 es solamente 1. Hay Ya, que manejar profesor. ese criterio. Muy bien. Entonces, como quiera, este es un trabajo de investigación para comprobar la hipótesis a nivel de correlación. En mi caso, ambas variables, tanto compromiso como liderazgo, tienen los mismos valores. Vale decir, tienen 3 valores. En uno de los casos, el compromiso es deficiente, regular, buena, y el liderazgo es nunca, a veces, siempre. O sea, hay 3 valores en ambas variables. Y además está con una escala ordinal, si se dan cuenta, ¿no? Nunca, a veces, siempre, deficiente, regular, buena, está en una escala ordinal, hay orden. Entonces, cuando se trata de trabajos de investigación en escala ordinal, y además cuando se trata de investigaciones que tienen valores iguales, estamos ante un trabajo que requiere el análisis de datos en base a pruebas no paramétricas. Entonces, cuando se trata de correlación, hay varias pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son, por ejemplo, para establecer la correlación tau B de Kendall, rho de Spearman, tau C de Kendall, cuando se trata de que los valores son en escala ordinal. Pero si mis valores son en escala nominal, hay otros estadígrafos. Si mis valores están, por ejemplo, en escala numérica, entonces, en ese caso, yo tengo que recurrir a las pruebas paramétricas. Entonces, para hacer la correlación hay una prueba paramétrica que se llama R de Pearson. Entonces, no se trata de hacer uso del estadígrafo como a mí se me ocurra, sino esto obedece a los valores con los que trabaja. Y hay otra cosa importante que en este caso no vamos a utilizar, la prueba de normalidad. La prueba de normalidad es un estadígrafo que permite determinar si los valores con los que tú estás trabajando tienen o no tienen prueba o distribución normal. Entonces, estadísticamente te va a decir si hay o no distribución normal. De tal manera que si sacas, por ejemplo, un nivel de significancia que esté por encima de 0,5, te dice que hay distribución normal. Pero si cae por debajo de 0,5 hay distribución no normal. Entonces, en función de eso se determina el uso de los estadígrafos que se llaman pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Entonces, las pruebas paramétricas se utilizan cuando el nivel de significancia está por encima de 0,5 y las pruebas no paramétricas se utilizan cuando el nivel de significancia está por debajo de 0,5. ¿No? Pero en este caso, como se trata de escala o de valores en escala ordinal y solamente estamos trabajando con 3 valores, 1, 2, 3, es muy difícil que pueda demostrarse que haya distribución normal, porque están en escala ordinal. Entonces, el doctor Supo recomienda que, aunque tú puedas trabajar con escala ordinal, siempre es bueno que le halles una prueba de normalidad, siempre y cuando tengas mayor cantidad de valores, pero en este caso solamente son 3, puesto que yo podría trabajar con 5 valores, ¿no? De repente que pueda decir totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, hay 5 valores ahí. En ese caso vale la pena por ahí hacerle una prueba de normalidad, pero acá como son solamente 3, así apliques la prueba de normalidad, te va a decir siempre que estos valores están en escala ordinal, en consecuencia, el nivel de significancia va a estar por debajo de 0,05. Y te va a decir
elige un estadígrafo que esté en una prueba no paramétrica. ¿Ya? Entonces, en este caso, como estamos observando acá solamente hay 3 valores de 1 al 3, entonces vamos a hallar una prueba de correlación haciendo uso de pruebas no paramétricas. Se va aquí a analizar. Voy aquí a frecuencias. Bajo a tabla cruzada. ¿Me están siguiendo? Jóvenes. Sí, profesor. El resto, jóvenes, señoritas, ¿me Profesor. siguen? Ya, muy bien. Hago Sí, clic en tabla profesor. cruzada. Sí, Sí estamos observando, profesor. ya, muy bien. Entonces les va a salir estos datos. ¿Les salió? Muy Sí, bien. profesor. Entonces voy a iniciar primero haciendo la prueba de hipótesis general. Profesor, disculpe un momento. Analizar y en dónde, profesor, me perdí ahí. Voy aquí, sígame, analizar. Estadísticos, descriptivos, frecuencia y bajo a tablas cruzadas. ¿Me sigue, señorita? Sí, profesor. Clic en tablas cruzadas y te va a salir estos resultados. ¿Te salió esta tabla? ¿O esta ventana? Sí, sí, profesor. Ya, Gracias. muy bien. Entonces, como quiera que mi hipótesis general dice, existe relación entre compromiso y liderazgo pedagógico. Entonces, en fila va la primera variable, que es compromiso. Hago clic aquí en compromiso y se activa esta flecha y pulso aquí y se traslada esta variable compromiso a filas. Y en columnas, en cambio, va a la segunda variable, liderazgo pedagógico. Ahí tengo entonces. Recuerden que en la fila va la primera variable y en la columna va la segunda variable. Luego de eso, ¿no? Yo debo, a ver, un chiquito por favor. Aló. Si estoy en clases, termino, te llamo, por favor. ¿Ya? Sí, sí. Ya. Entonces, si ya tengo ahí la primera variable y la segunda, para hacer el procesamiento de datos voy aquí a estadísticos. Y como quiera que mis valores son en escala ordinal y tienen ambos los mismos valores, voy a hacer uso de la prueba Tau B de Kendall, activo Tau B de Kendall. Si en caso yo tuviera, ¿no? Por ejemplo, una de las variables tiene 4 valores y la otra tiene 3, entonces ahí tendría que hacer uso de Tau C de Kendall y desactivo el Tau B. Pero como en este caso ambas variables son 3, 3, entonces voy a activar Tau B de Kendall. Y una vez que he activado, voy a continuar. Aplico aquí continuar. Y luego bajo a casillas. En casillas, como voy a querer también que me arroje los datos de las tablas cruzadas, voy a activar aquí total. En porcentajes voy a activar el total. Y por defecto me sale observado. Eso déjenlo así, no lo toquen. Simplemente activen en porcentajes, aquí total. Y continuar. ¿Todos hicieron lo mismo? Jóvenes.
Señoritas, ¿me están siguiendo? Sí, profesor. Bien, entonces voy a hacer clic en aceptar. Ahí tengo los resultados. ¿A ustedes les salió? Luego voy a analizar nuevamente. ¿Me siguen? Ya imagino que les salió, ¿no? A estas alturas. Sí, profesor. Vuelvo aquí a analizar. Hago clic ahí. Otra vez estadísticos descriptivos. Nuevamente tabla cruzada. Y en este caso voy a empezar ya también con las hipótesis específicas. En este caso, por la naturaleza del trabajo, las hipótesis específicas están al inicio. Pero en el caso de ustedes, de repente, las hipótesis específicas salen de la segunda variable. Entonces, lo que tienen que corregir es, o cambiar es, las columnas. En mi caso, como quiera que las dimensiones están saliendo de la variable compromiso, esto yo devuelvo. Y comienzo a subir la primera hipótesis específica, que en este caso es progreso. Me dejo entender, ¿no es cierto? Profesor, entonces una pregunta. La variable que no, de la variable que no va a tener hipótesis específicas, ¿tiene que ir en filas o en columnas en conclusión? No, no, es que en filas va la primera variable. En columnas va la segunda. Si es que mis hipótesis específicas salen de liderazgo, en este caso de las columnas, yo devuelvo esto. Y ahí voy a cambiar las hipótesis específicas, o perdón, las dimensiones específicas. Me dejo entender, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya. Entonces aquí simplemente cambio y acepto, porque ya todo está instalado. Acepto. Ya me salió los resultados. Otra vez vuelvo a analizar. Estadístico descriptivo, frecuencias, tabla cruzada. Otra vez devuelvo esta variable o esta dimensión progreso. Y aquí devuelvo en filas la retención. Y otra vez aceptar. Ya me salió los resultados. Nuevamente, tablas cruzadas. Devuelvo retención. Activo cumplimiento y llevo a filas. Otra vez aceptar. Nuevamente, analizar. Tablas cruzadas. Devuelvo. Activo acompañamiento. Y otra vez aceptar. Nuevamente analizar. Estadísticos descriptivos, frecuencia, tabla cruzada. Devuelvo acompañamiento y activo gestión. Y aceptar. Ahí prácticamente yo tengo todas las pruebas de hipótesis que incluye la tabla cruzada. Muy bien, ahora me van a mostrar ustedes. A ver qué resultados les han salido. Lo que quiero ver es los resultados porque eso es lo que importa. Para que vean qué resultados me salió a mí. Fíjense. Fíjense, jóvenes, ¿cómo se interpreta esta tabla? Esta
se llama tabla cruzada. Están observando, ¿no? Sí, ¿O profesor. no observan? Sí se ve, profesor. Esta tabla cruzada me dice que el compromiso ya, el porcentaje más alto del compromiso es 13, 18, 67.8%. Quiere decir que el 68 o 67.8% de docentes tienen un buen compromiso. Y esto guarda relación con un 52,5% de docentes que expresan que en la institución educativa siempre hay buen liderazgo. Entonces, aquí estos dos resultados de por sí me están diciendo que hay relación. Y esto se corrobora con esta prueba de hipótesis. En esta prueba de hipótesis hay dos valores que debemos nosotros tener en cuenta. Primero, el valor que está aquí. El valor de tau b de Kendall es 0,754. ¿Qué significa esto? Que por delante hay un 0, 0,754. Como trabajamos con un rango de 0 a 1, vale decir de 0 a 100 en décimos, en decimales, entonces, esto quiere decir que hay un nivel de relación muy buena, cercana a 1. Porque los niveles de relación son, para que tengan información, muy baja de 0 a 19, baja de 20 a 39, moderada de 40 a 59, buena de 60 a 79 y muy buena de 80 a 100. Entonces, no está en 100, no está en el rango de 80, pero está en nivel de 75. Quiere decir que aquí hay buena correlación. O sea, lo que esto se interpreta diciendo de esta manera: los resultados hallados a través de la prueba tau b de Kendall muestran un nivel de correlación muy buena, puesto que el valor obtenido equivale a 0,75. Eso es el nivel de relación. Y por otro lado, el nivel de significancia, que está aquí en el extremo derecho, esto comprueba ya también la prueba de hipótesis. Entonces, esto quiere decir que la prueba tau b de Kendall es una prueba que mide el nivel de relación, grado de relación, y mide también el nivel de significancia o la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis la demuestro con nivel de significancia, con esta de aquí. En cambio, el grado de relación mido con el valor que nos arroja aquí. Repito, el nivel de relación están distribuidos en muy baja, baja, moderada, buena y muy buena relación. Entonces, cuando el valor te sale aquí en negativo, es a la inversa. Pero aquí no sale ningún valor negativo, es positivo. Entonces eso quiere decir que existe una directa relación. ¿Qué quiere decir directa relación? A un buen liderazgo pedagógico le corresponde un buen compromiso de los docentes. A más X más Y. Eso quiere decir teóricamente una relación directa. En cambio, una relación inversa es cuando aquí en valor te sale antes de esta coma el símbolo negativo, menos. Entonces eso te quiere decir que hay una relación inversa. Quiere decir a más X menos Y. Eso se ve, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación sobre, por ejemplo, violencia escolar
y rendimiento académico. En ese caso, los resultados te van a arrojar, ¿no?, con un valor negativo generalmente, porque esto va a significar a más violencia, menor rendimiento académico. O a la inversa, a menor violencia, mayor rendimiento académico. En ese caso, tú puedes interpretar cuando el resultado aquí te sale en negativo, entonces te está diciendo que interpreta esos resultados con una relación inversa, ¿no es cierto? En cambio, aquí te está diciendo, aquí hay una relación directa. Y por otro lado, el nivel de significancia es esta de aquí. ¿Qué es el nivel de significancia? El nivel de significancia es lo que denominamos margen de error permitido en un trabajo de investigación. ¿Ya? El margen de error permitido en ciencias sociales es de 0,05. Si hablamos en números enteros, viene a ser el 5% de margen de error. De tal manera que de un 100%, dice, nosotros trabajamos con 95% de acierto. Y el margen de error es de 5%. Ese 5% no debe sobrepasar. Si es que sobrepasa ese 5%, el 95% de aciertos se reduce. En consecuencia, ya no se comprueba la hipótesis que tú has planteado, sino se rechaza y se acepta la hipótesis nula. En medicina o en otras ciencias exactas, se trabaja con un margen de error de 1%, que es mucho más preciso todavía. De tal manera que ellos, por ejemplo, tienen un 99% de acierto y 1% de error que equivale a 0,01. En cambio, nosotros trabajamos con 0,05 o 5% de margen de error permitido. Entonces, para comprobar nuestra hipótesis, aquí es fundamental este resultado que nos arroja el nivel de significancia. Aquí fíjense, hay una coma, quiere decir que hay un 0 por delante. Y si queremos ver con exactitud, fíjense, está elevado a un número, ¿no?, que nos dice ¿cuánto? Al 6,824 elevado al onceavo. O sea, está casi cercano al 0. Es por eso que aquí prácticamente te está diciendo 0,00 es una relación casi perfecta. Y tiene esto concordancia con el valor que arroja acá, 0,754, casi cercano a 1. Entonces vale decir que existe una relación casi perfecta entre compromiso y liderazgo. Esa es la interpretación, jóvenes. No sé si me han entendido. Muy bien. Entonces, todos estos resultados van a guardar ustedes para luego hacer la interpretación. Pueden ustedes copiar todo, si desean, o si no, también archivar todo. Ya depende de ustedes. Si desean copiar esto, lo pueden bajar a Word simplemente haciendo aquí copiar, y eso llevan y pegar en el Word. De igual manera también el que le sigue, esto pueden copiar y llevar a una página en blanco, y eso lo archivan. Luego vamos a ver cómo se interpreta estos resultados. ¿Me dejé entender? Muy bien, ahora voy a dejar de compartir. Y en mi caso, por ejemplo, esta primera hipótesis queda confirmada la hipótesis. La segunda hipótesis, entre progreso y liderazgo pedagógico, también queda confirmada por el que 0,00. El valor es de 686. La segunda hipótesis, o la segunda hipótesis específica, entre retención y liderazgo, también se confirma porque el nivel de significancia es 0,0 y el valor es 776. La tercera hipótesis específica entre cumplimiento y liderazgo, de igual manera, es 0,00 y el valor es 713, es buena relación. De igual manera, la cuarta hipótesis específica me arroja igual 0,0 como valor y, pero como nivel de significancia
y el valor es 822. Esto todavía es casi perfecta. Y por último, la quinta hipótesis específica, relación entre gestión y liderazgo, también se confirma porque el nivel de significancia es 0,00 y el valor es 571. Es moderada relación. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo los resultados finales, así a grosso modo? Nos está diciendo, oiga, en esa institución educativa hay una buena gestión, o perdón, hay un buen compromiso de los docentes y un buen liderazgo. Sin embargo, aquí en esta quinta hipótesis específica, tiene usted que tener en cuenta que la gestión con el liderazgo no es tan buena relación. Entonces, es moderada. Tal vez habría que mejorar el tema de la gestión. Eso te está diciendo. Muy bien. Ahora sí, quiero que me muestren ustedes qué valores les han arrojado. No, pues, ¿qué cosa es 4, 5? Acá debería ir inicio, profesor. Pero no me salió así. ¿Qué has hecho, Gina? ¿Y cuánto te sale el Tawé de Kendall? 0,00, o sea que hay relación. 0,595, ¿qué dije? ¿Es una relación buena? Muy buena, Es moderada, baja, moderada. muy baja. Es moderada. Moderada. Sigue bajando, a ver. Más. Ya, Ahí. ¿Cuánto es este nivel de significancia? 0,00, ¿no? Significación, sí, profesor. Ya, y el valor es 595, hay relación. Moderada también. Sigue bajando. Igual, 0,0, ¿no? Sí, profesor. Es 542. Está bien moderada. Sigue bajando. Eso es todo. Sí, Ya. sí, profesor. Está muy bien. Entonces, en tu caso hay relación. Pero la relación es moderada. No es relación buena ni muy buena. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de todos modos, los aspectos relacionados a la cohesión, coherencia, solo son moderados. No son buenos. Hay que trabajar mejor esos elementos que está diciendo. Pero acá has hecho cohesión, coherencia. A ver. A ver, sube nuevamente. No, pues has cruzado con las mismas dimensiones, pues, señorita. ¿Cuáles son tus variables? Estrategias didácticas y producción de textos, profesor. ¿Cuáles son tus hipótesis específicas? Adecuación, si existe relación entre las estrategias didácticas y producción de textos en adecuación, coherencia y cohesión. Está mal, pues. ¿Dónde está tu base de datos? A ver. O perdón, la manera como has procesado. Base Tienes de el datos, SPC ahí, profesor. ¿no? Sí, profesor. Ahora activa ahí. Anda a analizar. Ah, no, pues. ¿Dónde está producción de textos?
No lo he puesto, profesor. Solo puse las dimensiones. No, pues sí estoy hablando bien claro. Ahí te falta producción. Escribe ahí abajo. Después de cohesión. En el otro lado, en etiquetas. Ahí también puedes escribir, pues. Pero ahí tienes que escribir necesariamente. Producción. Y abajo, estrategias. Y esos dos vuelve a escribir al otro costado. Llévalos. Baja los decimales a 0. ¿Los valores copio, profesor? Pero tú sabes pues, cuáles son los valores. Son iguales en ambos los casos. mismos. Son. Cópialo entonces. En producción. Y en estrategias, ¿cuáles son los Aquí son valores? otros valores, profesor. Ya, ponga ese otros valores ahí. ¿Cuáles son esos valores? Mi sandalia. No, esta. Ya está, Ahora sí, profesor. tienes que cargar los datos de esas dos dimensiones y variables. ¿Lo tienes ahí? Sí, profesor. Completa los datos. Copia de tu base de datos y completa eso. Las dos columnas creo, esas son. El otro más. Los dos ya jala, pues. Los dos ya, así. No, pues. Ese es... No. Es que eso de 47, 51, ¿qué es eso? ¿Por qué te sale 11? Profesor, ¿Por qué te sale 50? en la producción el total es esto, profesor. Es en un sistema vigesimal. Es el total ya de las variables. Es que estás trabajando con variables o con valores en escala ordinal. 4, ¿qué significa en producción de textos? Profesor, es el puntaje, profesor, que se le dio al estudiante en cada indicador, puedo decir así. O sea, 4 significa en proceso, ¿o qué? ¿Qué significa eso? Es ¿cómo No, interpretas tú, pues, 4? Claro, profesor, está en proceso y ya para cada estudiante es el total de la rúbrica. Por ejemplo, aquí tiene una nota de 11. Ya es el total, profesor. En adecuación solo es 4, está en proceso. En coherencia está en, bueno, acá me salió decimal, también está en proceso.
Y en cohesión está en proceso también, profesor. Esos son los valores que le di. Entonces, ¿por qué te sale ahí en la base de datos 11, 12, no sé cuánto te está saliendo? Es la suma total, profesor. Pero entonces, ese 11, ¿qué significa, pues? Ahí, por ejemplo, 11, ¿qué significa? Regular, profesor, significa para el ministerio. Regular. Con ese valor estás trabajando. ¿Dónde está regular? Eso tú tienes que saber, pues si eso les he dicho en la clase anterior. Ustedes tienen que saber cómo se procesa esos valores. Porque si ustedes no saben cómo se procesa, ese van a tener un problema tremendo cuando tengan que hacer la prueba de correlación. A ver, vaya a la base de datos nuevamente, señorita. Profesor, según el ministerio que estaba buscando, profesor, Ya. de 0 a 10 es deficiente. Son los logros que no se han obtenido. De 11 a 14 está en regular, está en proceso, ¿no? Y de 15 a 20 ya es un logro esperado. Eso es lo que tenía en cuenta, profesor. Por eso también aquí los indicadores van más o menos por ahí también, profesor, en inicio, en proceso y en logro. Y yo había entendido de esta forma al momento de la base de datos, ¿dónde está? Ya se coloca el producto final de todas las dimensiones, ¿no? ¿Cuánto es el puntaje que se obtiene, ¿no, profesor? En este caso, el ministerio se basa en un sistema vigesimal, o sea, de 0 a 20, ¿no? Y bueno, los alumnos no han tenido, por decir así, ¿no? Nota mayor de 15 a 20 no han presentado la mayoría. Hay que tener bastante cuidado ahí porque depende cómo tú le estás dando los valores, puedes tergiversar los datos o hacer de repente los valores negativos, convertirlos en positivos, los positivos en negativos. Por eso les he dicho desde un inicio, ustedes tienen que saber cómo procesar los datos. Porque se supone que si tú has tomado un instrumento, ese instrumento debe tener una ficha técnica y ahí se debe explicar cómo se hace la valoración de los datos y de acuerdo a eso hay que descargar. Ahora, por ejemplo, en estrategia le has puesto 50 puntos. ¿Qué significa eso? Son los puntos que se ha obtenido, profesor. Es que justamente, pues, 50, ¿qué significa? Por eso tú tienes que revisar ese instrumento en su ficha técnica y ver cómo se obtienen los resultados ahí. De repente sumas todo y divides entre el todo. Y lo que te sale, porque ahí estás trabajando con totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ni de indeciso, de acuerdo y totalmente de acuerdo, yo creo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, ahí está en una escala, pero puede ser que ese instrumento tenga una baremación a la vez y te diga, ¿no? Estos son los resultados generales, luego hay que baremar. Si sale entre 0 y 20, es deficiente. Si sale entre 21 y 40, es regular. Si sale entre 41 a 60, es buena. Entonces tú en base a los puntajes que obtienes vas determinando regular o deficiente, 1, regular, 2, buena, 3. Entonces tú ya no vas a poner el total, sino la numeración que le corresponde a esa escala que estás poniendo. Por eso es importante que revisen ustedes cada uno de los instrumentos que están utilizando.
Sí, profesor, solo que en el instrumento que yo tomé en cuenta de las estrategias se basaba ¿cómo se dice? En sí no, profesor, era sí no nada más, no le daba valores. Pero En sí, cambio no, yo tú le has puesto sí, esos valores. sí, profesor, porque el instrumento en sí era sí y no. Pero ¿cómo se interpreta entonces? Que por eso la pregunta, si tú le has cambiado esos valores, ahora ¿cómo se interpreta? Tienes 50, ¿qué significa eso? ¿Están totalmente de acuerdo, en Sería- desacuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué significa? Profesor, para eso yo también lo había, no estaba muy segura de cómo tomar en cuenta los valores para este instrumento y yo también lo había sumando y lo he dividido entre las variables, perdón, entre las dimensiones. Y de esta forma aquí en 50 me salía 16.6, ¿no? Pero ya redondeando sería 17. En esto yo quería considerarlo al igual que en el ministerio en cuanto al sistema vigesimal de 0 a 20, las notas. Como No, pues tú tienes que actuar con mucho criterio ahí. Pues. ¿Qué es lo que tú quieres medir ahí, finalmente? ¿De qué trata ese instrumento? si se está aplicando estrategias didácticas en el salón, profesor, en el desarrollo del aprendizaje y la enseñanza. Entonces lo que puedes hacer ahí es ya pues baremar, pues. Hazle una baremación en 3 valores, sumando el total. ¿Cuántos puntos deberían obtener sumando el todo? ¿Cuántos ítems tienen? Tiene 11 ítems, profesor. El punto mayor es 5. Debería sumar un total de, claro, de 55. Entonces lo que podrías hacer ahí es ese 55 dividir entre 3. Distribuir de manera equitativa. De tal manera, ¿cuánto sería 55 entre 3? Es 18, profesor. Entonces, de 0 a 18 es deficiente. De 19 a 36, regular. De 37 a 60, bueno. Así podrías trabajar de tal manera que sumarías el puntaje total y vas ubicando, ¿no? Está en deficiente, en regular, en buena, ¿dónde está? En la primera sería pues el resultado. Está en deficiente, profesor. Eso tienes que trabajar bien, señorita. Tienes que determinar su baremación y ahí abajo poner, debajo del instrumento, escribir baremación. Y ahí precisar los datos. Baremación, 2 puntos abajo. De 0 a 18. Igual deficiente.
Es eso, entonces ahora anda la base de datos. Graba eso, graba. Entonces 50, ¿dónde se ubica? 50 está en buena, profesor. Entonces, ¿qué número le vas a poner ahí? Número, profesor. Para que te das cuenta. Vuelve a lo que acabas de escribir. Ya, ahí ponga deficiente entre paréntesis. Entre paréntesis. 1. O sea, deficiente significa 1. Regular, entre paréntesis, 2. Eso nada más se pone en los valores. Ahora vaya entonces, ponga los números que le correspondan. Ahí. Y de igual manera también en el caso de producción de textos tienes que poner el valor que le corresponde, pues señorita. Yo ya no te lo voy a estar haciendo todo, pues usted tiene que ver esa situación porque usted es lo que tiene que hacer. Deje de compartir y vamos a ver el resto cómo está. Gracias, profesor. Ya vamos al resto. A ver, Alexander. Profesor, en mi caso ha sido igual que el de mi compañera Gina. He borrado mis datos y estoy volviéndolos a procesar en este momento. Porque me faltaba aplicar la variación en cuanto a mis variables. Ya terminé. Lo voy a volver a procesar. Estoy comenzando con el SPS de vuelta, profesor. La base de datos tiene que estar bien hecha, porque si no tienen bien Sí, la base profesor, de le datos... muestro la base de datos que acabo de hacer justamente. Ya. Miker. Esta es la base de datos, profesor. En cuanto a mi primera variable, en la baremación ya tengo los valores. En mi segunda variable también estoy considerando los valores que en cuanto a con relación a las dimensiones. Y me faltaba eso para procesarlo, profesor. Lo voy a procesar de nuevo. Ya, muy bien. A ver, Miker, ¿cómo vas? Sí, profesor, igual me falta la parte de la baremación, solo me falta sacar los resultados todavía. Estoy Pero en tengan eso. presente que no todo se hace con baremación. ¿Ah? Tengan en cuenta el instrumento. Revisen ustedes cómo es que se hace el procesamiento de ese instrumento. Eso les he dicho yo la semana pasada. Ustedes tienen que revisar el instrumento, pues, desde dónde han tomado y ahí cómo han hecho para procesar los datos. Percy Torres. Sí, profesor, igual me falta, profesor. ¿Qué cosa está igual? Y he hecho mal base de datos, profesor. Bueno, jóvenes, tienen que hacer una buena base de datos. Muy bien, ahí terminamos con todo lo que es correlación. Ya les di, ustedes ya